Buenas tardes, queridos padres de familia, queridos alumnos, queridas alumnas. Les habla el profesor Julio César Chunga Morales. No olvidar, antes de iniciar nuestra clase el día de hoy, lavarse constantemente las manos con agua y jabón por un promedio de 20 segundos cada 20 minutos. Luego de hacerles recordar esto, vamos a iniciar nuestras clases de los números reales, para lo cual los invito a ver el siguiente video. Hola, vamos a hacer un resumen rapidito. Ya vimos que los números naturales son los más básicos. Podría decirse que son los primeros que se descubrieron, pues son los que utilizamos para contar, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿no? Después el ser humano, en aquel entonces, pues cuando estaban descubriendo esto, vio que había un número 0 y números negativos. Entonces ya no nada más se contaba a partir del 1 hacia adelante, sino que ya había un 0 y se contaba hacia el lado contrario, ¿no? En números negativos. Entonces ampliaron el campo de las matemáticas y a este conjunto le llamaron números enteros, ¿sale? Después, ¿qué pasó? Bueno, ya no bastaba nada más con números enteros, o sea, positivos, negativos y ceros, sino que había que dividirlos y había raciones. Entonces de aquí vienen ya los números racionales. Por ejemplo, imagínate que en aquel entonces tienen una naranja, ¿no? Esto pues es una naranja y pertenece, por ejemplo, a los números naturales, que es 1, o números enteros positivos. Pero ¿qué pasa si dividieron en aquel entonces la naranja y dijeron, chin, ¿qué número es, no? Bueno, pues ahora ahí para eso descubrieron los números racionales que se pueden escribir en forma de fracción. Básicamente las fracciones son esto. La mitad de una naranja es un medio. Y un medio equivale a 0.5. Y así podemos hacer con cualquier otra cosa. Por ejemplo, imagínate una barra de chocolate. La divides en 3 partes. Entonces tomas una de las partes. ¿Qué parte del chocolate te queda? Bueno, pues te queda 2 partes de 3 que se dividieron. O sea, 2/3 de la barra del chocolate. Entonces, imagínate. Primero descubren los números así sencillitos. Después agregan números negativos y 0. Y después ven que se pueden dividir. Y vienen las fracciones y vienen los números decimales. Entonces el ser humano poco a poco fue descubriendo más números. Mira, vamos a ver ahora precisamente más acerca de los números racionales. Bueno, los números racionales se identifican con la letra Q mayúscula. La Q viene de una palabra en inglés que es quotient y significa cociente. Un número racional se escribe de la forma A sobre B. A esto también se le conoce como una fracción común. ¿Sale? Bueno, mira, A y B, dentro del formalismo, vamos a decir que pertenecen al conjunto de Z, es decir, de los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en A como B puedes poner cualquier número de los enteros, o sea, ya sean negativos, sean positivos, pero hay una excepción, esta, que B sea diferente de 0. Esa es la única condición, ¿no? Tanto A como B puede ser cualquier número de los enteros, pero B tiene que ser diferente de 0. Mira, vamos a ver por qué. Una fracción muy común es un medio. Con esta no hay problema. Pero ¿qué pasa si quieres dividir 3 entre 0? Bueno, no tiene dividir. Si tienes 3 y lo quieres dividir entre 0, pues no tiene sentido porque lo estás dividiendo entre nada. Entonces no tiene sentido la división que estás realizando. Básicamente entonces los números racionales son fracciones, como estos ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Y los números racionales nos dan equivalencias en números decimales o números enteros, depende de la fracción que tengamos. Por ejemplo, esta, 3 medios equivale a 1.5 y es un número decimal, ¿no? Esta fracción de menos 9 quintos equivale a menos 1.8. Bien, entonces tenemos decimales, ¿no? Pero por ejemplo esta, 8 cuartos, o sea 8 entre 4 es igual a 2. Entonces vemos que este resultado es un número entero también, ¿no? Entonces los números racionales abarcan lo que son números decimales, fracciones, números enteros, como por ejemplo el 2, a su vez también es un número natural, ¿no? Ahora vamos a ver de cuántas formas podemos representar un número racional. Por ejemplo el 4. ¿De qué otra forma se puede representar? Bueno, una fracción de 16 entre 4 es el resultado de 4. Es básicamente lo mismo, ¿no? Los dos son 4, su valor absoluto. Otra forma sería 8 medios. 8 entre 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces esa es otra forma. Una más, raíz cuadrada
de 16. ¿Por qué raíz cuadrada de 16? Bueno, pues 4 por 4 es 16, entonces esta es otra forma de representar el número 4, ¿no? Entonces, como vemos, todas estas formas de representarse no quiere decir que sean distintos números, al final todos son racionales. En los números racionales podemos encontrar sus equivalencias en decimales. Por ejemplo, un medio equivale a 0.5 y el decimal termina hasta ahí, ¿no? A esto se le conoce como decimal exacto, porque ya no hay más. Por ejemplo, 3 quintos, 0.6 y hasta ahí. 9 cuartos equivale a 2.25 y hasta ahí. ¿Por qué me refiero a esto que hasta ahí? Bueno, porque hay diferentes resultados. Por ejemplo, 7 tercios en esta fracción equivale a un número con un decimal que se repite infinitamente. Por ejemplo, por eso tiene esta línea arriba, ¿no? Que nos dice que se va a repetir infinitamente. Por ejemplo, entonces será 2.333 y así hasta el infinito. Entonces, miren, otro ejemplo de la fracción 22 sobre 9, nuestro resultado es 2.44444 y así hasta el infinito. Entonces, estos decimales se le conoce como decimal periódico puro, porque es un número, solo un número que se repite a sí mismo infinitamente, a diferencia de estos que terminan en uno solo, ¿no? Por ejemplo, 0.6 y hasta ahí. Por otra parte, miren, vamos a ver otro tipo de fracciones, que es, por ejemplo, 2 entre 27 equivale a 0.74, pero vemos aquí que, por ejemplo, la línea está sobre el decimal de los tres números. Quiere decir que se va a repetir el 0.74 infinitamente. 0.74, 0.74, 0.74. ¿Sale? Este tipo de decimales es conocido como periódica mixta porque, pues bueno, tiene distintos números en su decimal. Por ejemplo, 0.74 son tres números, a diferencia de estos que se repiten infinitamente, ¿no? Por ejemplo, 245 entre 198 equivale a 1.2. El 2 se mantiene, pero la línea que marca el 3 y el 7 es el que se repite. 1.2, 37, 37, 37 y así hasta el infinito. El 37 se va a repetir. Entonces se conforma por un número y otras dos cifras que se van a repetir infinitamente. O sea, ya no va a cambiar. En resumen, los números racionales son los que pueden representarse de la forma A sobre B como fracción. Por ejemplo, 1.9, ¿por qué es racional? Porque se puede representar en forma de fracción. Es decir, si tú divides 19 entre 10, tu resultado pues va a ser de 1.9. Entonces, 1.9 y 19 sobre 10 es lo mismo. El 2, por ejemplo, el 2, ¿por qué es racional? Pues puede representarse como 12 entre 6. Por ejemplo, 12 entre 6 pues equivale a 2. Entonces, por eso es racional. El decimal 1.25 con decimales infinitos, que es 25, 25, 25, 25, puede representarse en fracción dividiendo 124 entre 99 y vamos a obtener el resultado de 1.25 en 55. Entonces, los números que pueden representarse como A sobre B, pues son números racionales. Pero, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, números con decimales como este? 1.41, 42, 13, 56, 2. Ok, ¿qué podemos encontrar aquí? Que no hay ningún periodo, no hay ningún número que se repite, es decir, por ejemplo, como en este, ¿no? 25, 25, 25 se repiten. O por ejemplo aquí 1.9 y hasta ahí llega, ¿no? Pero aquí en este caso tenemos números así al azar que se van mezclando, ¿no? Y infinitamente vamos a poder encontrar números que son así. A este tipo de números se les conoce como números irracionales. La característica de los números racionales es que son decimales infinitos que no tienen ningún periodo. Estos, por ejemplo, el número pi, ¿qué equivalencia tiene? Tiene 3.14, 15, 92, 6, 5, 4 y así los decimales de pi nunca terminan, pero no hay ningún periodo como aquí. Entonces, este tipo de números no hay forma de que se pueda representar en fracción, a diferencia de los números racionales. Por eso son irracionales. Los números irracionales no tienen una letra especial para designarlos. Nosotros vamos a utilizar la I mayúscula, que está totalmente aceptada, pero también existe otra forma de representarlos, que es la Q'. Esta comita que le ponemos aquí nos diferencia de los que son los racionales. Así identificamos irracionales. Pero vamos a ocupar nosotros la I mayúscula.
Es importante no confundir esta I con el conjunto de números imaginarios que ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, los números irracionales entonces son números con decimales infinitos y que no tienen ningún periodo, ¿vale? Por ejemplo, raíz cuadrada de 3 nos da un número irracional que es 1.73, 20, 50, 80, 8 y así esto continúa infinito y infinito sin ningún tipo de periodo, ¿sale? Otro número que ya habíamos visto es el número pi, que sabemos que sus números son infinitos y no hay ningún tipo de periodo. Otro número irracional famoso es el número phi o el número áureo, que nos da resultado como 1.61, 80, 33, 48, así continúa. Importante, los números irracionales no pueden representarse en forma de fracción. Y es así como construimos nuestra clasificación de números reales. Vamos a ver, empezamos con los números naturales, que son los más básicos, los que utilizamos para contar y los primeros que descubrimos. Después descubrimos que había números negativos y había un número cero. Y después vimos que estos números se podían representar en formas de fracciones y obteníamos decimales, ya sea de distintos tipos. Y a estos son racionales. Y a los decimales que no podían representarse en forma de fracción, como los que acabamos de ver, ya los llamamos a estos irracionales, ¿no? Entonces, a todo este conjunto de números que encontramos, pues estos son los números reales. Quiere decir que todos estos, sea natural, sea entero, sea racional, sea irracional, es un número real. Si te quedó alguna duda, repítelo cuantas veces sea necesario para que lo entiendas. Luego de eso, resuelve la siguiente tarea.